En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a Aprendiendo de Valientes. A nombre de la directora y titular de este espacio, Rafaela Mendoza Estrada, les extiendo el saludo cordial. Hoy una fecha muy especial, 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Abordaremos un tema fundamental, profundo y necesario: la importancia del grupo de pertenencia en los niños que tienen esta condición, porque pertenecer no es algo accesorio, es una necesidad emocional básica. Es lo que le dice a un niño: eres parte, eres valioso, no estás solo. Hoy vamos a comprender por qué el grupo de pertenencia no solo influye, sino que transforma la vida de los niños. Para entrar en materia nos acompaña Catherine Cabrera, integrante de la organización Down Guayaquil, Down GYE, y madre de José María Vélez, a quien le agradezco por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Alberto. José María Briz es mi hijo. José María Briz. José María Briz. Briz, sí. Por supuesto, sí. Briz. Muchas gracias por la invitación. Feliz siempre de estar aquí en la radio. Y entremos en materia. La importancia del grupo de pertenencia. Desde el punto de vista psicológico, ¿por qué es tan importante el grupo de pertenencia? Bueno, Alberto, yo siempre hablo de mi experiencia personal. Yo soy mamá de dos personas, de Isabela, que tiene 23 años, y José María, que tiene 8 años y tiene síndrome de Down. Siempre comparto desde nuestra realidad como familia. Yo creo que el grupo de pertenencia es muy importante porque nosotros hablamos mucho de inclusión. Las familias que tenemos un hijo con discapacidad, luchamos porque este mundo sea un mundo más respetuoso hacia las diferencias y donde no tengamos nosotros que, repitiendo la palabra, luchar por demostrar el valor de nuestros hijos, sino que nuestros hijos pertenecen, es su derecho desde el momento que están en el vientre materno. Ahora bien, en el caso particular de José María está en un colegio regular. Él fue el primer niño en ingresar a este colegio y él tiene, la mayoría de sus amiguitos son niños regulares, sin ninguna discapacidad. Claro. Pero yo sí me doy cuenta, y a medida que los chicos van creciendo, porque lo he conversado con muchas mamás de mi comunidad, conozco mamás de niños más pequeños que José María, contemporáneos con José María, y mayores, adultos y jóvenes, y siempre nos han dicho que a medida que los chicos van creciendo, las brechas se van ampliando, los intereses van cambiando, porque la vida sigue su curso. Entonces nuestros hijos con síndrome de Down u otra discapacidad necesitan su grupo de pertenencia. Personas con las cuales compartir los mismos intereses en su juventud y en su adultez. Y no solamente los chicos, las madres, los padres también, la familia, porque es muy bonito hablar con personas que hablan nuestro mismo idioma. El mismo idioma, ¿no? Así es. Precisamente en ese marco, ¿qué necesidades emocionales se satisfacen cuando el niño siente que pertenece así es, a ese grupo? Así es, que pertenece, que comparten los mismos intereses. En la juventud, que pueden ir al cine, que pueden ir a una fiesta, pero que se sienten identificados, ¿verdad? Identificados, integrados. Así es, porque yo aspiro a que José María termina la primaria, termina el bachillerato y estudie en la universidad. Pero yo sé que van a haber mayores diferencias cuando sea adulto. Y sus amigos seguramente se irán a vivir fuera del país algunos, se casarán, formarán familia. Espero que José María también lo haga, pero sí creo que él necesita su grupo de amigos con síndrome de Down. Y este aspecto es parte fundamental o base del desarrollo humano. También esto aquí es súper importante para la salud mental y emocional de las personas, porque las estadísticas lo dicen. La estadística es muy alta de las personas adultas con síndrome de Down que viven periodos de ansiedad, depresión. ¿Por qué? Por la soledad, porque llegan a tener una vida solitaria. Entonces es muy importante para los adultos, porque la familia siempre vamos a estar, pero ellos necesitan sus amigos, gente con quien compartir, que sean contemporáneos con ellos, con quien salir a un cine, a una fiesta, bueno, que tengan su pareja, ¿no? Entonces claro, todo eso es tan importante como para todas las demás personas. ¿Y qué diferencia existe entre estar incluido
y realmente sentirse parte de un grupo? Sentirse parte de un grupo es crecer juntos, es progresar, es no solamente que lo inviten, sino que lo hagan parte, que tengan esas relaciones, esa amistad, que aprendan, porque también hay muchas ideas equivocadas sobre la inclusión. La inclusión es un beneficio de doble vía. No solamente se beneficia el niño, el joven o el adulto con discapacidad, también se beneficia la otra parte, su entorno, porque hay muchísimas cosas que nuestros hijos pueden aportar a la sociedad. Y yo lo veo en José María, que está incluido en un colegio regular, y cómo sus compañeros, las familias, las profesoras, toda la comunidad educativa ha aprendido de nuestro hijo. Es más, hoy en día, este año están ingresando 2 personas más con síndrome de Down al colegio. Hoy en día ya son 4. Y eso es súper valioso. Para mí ha sido súper importante porque José María le va abriendo caminos a otros niños con síndrome de Down que vienen detrás de él. Y en esas vivencias tan personales, ¿cómo cree que impacta en la construcción de su identidad, de la identidad de José María, pues justamente este sentido de pertenencia? La seguridad, Alberto, la seguridad en la autonomía. O sea, una persona segura es una persona que se puede valer por sí misma, que puede ser autónoma. Siempre hablamos que nuestros hijos queremos que alcancen su máximo potencial. Y digo su máximo potencial porque cada uno tiene diferentes capacidades. Yo tengo 8 años siendo mamá de José María y hasta el día de hoy no conozco a otro niño con síndrome de Down igual que él. Cada uno tiene sus fortalezas y sus desafíos particulares. Ingresemos al bloque número 2, la importancia del grupo de pertenencia en su desarrollo emocional. ¿Cómo influye el grupo de pertenencia en aquello que llamamos la autoestima de los niños, en ese proceso de crecimiento sobre todo? En todo sentido, sabes que yo lo veo, José María, como yo le contaba, está en este colegio regular, pero por las tardes está en clases de fútbol, en el cual comparte con niños con discapacidad. Tiene 5 compañeros con síndrome de Down en sus clases de fútbol. Y es súper bonito porque ellos van creciendo juntos, se van conociendo, nosotras, las familias. Porque no solamente en la adultez de las personas con discapacidad suele haber soledad, no siempre, ¿no? Estamos hablando de la generalidad. También en las familias, muchas veces para nosotras las madres es una maternidad muy solitaria, porque yo puedo tener muchas amigas que tengan sus hijos contemporáneos con José María, pero si no lo vives, no conocen. Claro. Y hay cosas que no lo comprenden porque es natural. Yo también, cuando solamente tenía a Isabela, no conocía sobre el síndrome de Down. Bueno, lo poco que conocía estaba equivocado. Entonces, para mí es muy importante este grupo de pertenencia en nuestros hijos. Claro, por eso hablaba de esas vivencias que no se las puede relatar si efectivamente no se las ha transitado. Partiendo de esa premisa, ¿no?, de que José María se siente aceptado, ¿qué cambios emocionales ha observado pues en este proceso de desarrollo de él? Yo creo que una de las mayores fortalezas de José María es su seguridad. Él es un niño súper seguro, es un niño... No sé, yo siempre digo que José María no es un ángel, porque hay ese mito, ¿no?, que las personas con síndrome de Down son angelitos. No, José María no es un ángel. El que lo dude, se lo presto una tarde y me cuenta. Pero él sí tiene un ángel especial. Es un niño muy bendecido, es un niño que siempre es bien recibido, que siempre es acogido, que es recibido con amor. Como le decía, o sea, fue el primer niño en este colegio que para mí era un gran anhelo que él entre a estudiar y fue el primero en ingresar. Y yo creo que todo empieza por la familia. La sociedad verá a nuestros hijos como nosotros se lo mostremos. Claro, y justamente, ¿no? ¿De qué manera, justamente, pues, hay mucha gente que nos está viendo, pues, en nuestros canales virtuales, ¿no? Y que con toda seguridad, ¿no?, se preguntan de qué forma podríamos graficarles a ellos, podríamos evidenciar esa seguridad emocional, esa fortaleza que tiene él. Confiando en ellos, así como con nuestros otros hijos, dándoles responsabilidades en el hogar, exigiéndoles, porque muchas veces nuestros hijos, por tener una discapacidad, cometemos el error de sobreprotegerlos, los mismos padres. Yo conozco muchas familias en esta comunidad que todavía tienen estos prejuicios del pasado y creen que sus hijos no van a poder, o los sobreprotegen por el miedo al rechazo de la sociedad.
No, tenemos que luchar por activar los derechos de nuestros hijos, tenemos que dar las responsabilidades desde el hogar, porque en el hogar es donde se siembra la confianza, el amor propio. Y claro, y ya teniendo todas estas premisas, ¿cómo es la relación de él, de José María, con otros niños? Hablando de que es seguro, se siente pues súper que seguro, ¿cómo es esa capacidad que alcanzan para poderse relacionar con los otros niños? ¿Sabe qué, Alberto? Con esta pregunta le voy a hacer un pequeño contexto. Cuando Francisco me decía que él quería tener otro hijo conmigo, mi hija ya tenía 15 años, yo le decía, no, Francisco, qué pereza volver a empezar 15 años después, Claro. además yo ya tengo 40 años, la probabilidad es un poco más alta de tener un hijo con alguna condición, y mi mayor miedo, con la mano en el corazón, era el miedo al rechazo de la sociedad. Pero hay un dicho que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y Dios me sorprendió. José María es un niño que es súper bien recibido en cualquier contexto, en el colegio, en el fútbol, por ejemplo, hay otros chicos más grandes que él sin discapacidad, que también entrenan en la otra parte de la cancha. José María llega y es el rockstar. José María termina su clase con sus compañeros con síndrome de Down y pasa a la clase de los chicos más grandes, sus amigos grandes, yo les digo, y está con ellos y juega y lo quieren. O sea, es una locura. Yo me quedo sorprendida ese carisma que tiene José María, y yo creo que eso es por la seguridad. Por la seguridad, ¿no? Por la seguridad de él, así es. ¿Y el grupo de pertenencia puede marcar la diferencia en ese contexto de la diaria felicidad? Por supuesto, totalmente, porque esa es su cotidianidad, ¿verdad? Él necesita las dos. Él necesita la parte de inclusión, el compartir, porque ese es el mundo real. El mundo es diverso. El mundo no es solamente de las personas regulares o de las personas con discapacidad, el mundo es diverso y también necesita tener sus pares con discapacidad para más adelante, en el futuro, poder tener los mismos intereses, compartir los desafíos y todo lo que venga. En ese contexto vamos a entrar pues al tercer bloque, que tiene que ver precisamente con la importancia del grupo de pertenencia en el desarrollo social. ¿Qué rol cumple definitivamente el grupo en el aprendizaje social del niño? Es tan importante, sabe que yo también veo en esta comunidad y lo entiendo, porque todas las mamás, todos los papás que tenemos un hijo con discapacidad, queremos darle lo mejor, queremos que ellos alcancen su máximo potencial, pero hay mucha presión sobre nuestros pequeños. Desde chiquititos están en terapias, hay mucha sobrecarga, pienso yo, porque son niños que desde bebés están trabajando por alcanzar ciertos hitos del desarrollo, y creo yo que muchas familias descuidan la parte social, Alberto, porque se enfocan en que alcance los hitos del desarrollo. Es como todo un checklist, ¿no? Ya gateó, ya caminó, ya que comience a decir palabras, ya, bueno, todos esos hitos del desarrollo. Y descuidan la parte personal. El poder salir con tu hijo a un cumpleaños, a una reunión familiar, a un almuerzo de los domingos, como José María lo hace todos los domingos, un viaje, un centro comercial. Claro, hablamos de esas habilidades, ¿no? De la Las habilidades comunicación, sociales, así la es. empatía, la interacción. Así es. Él se siente, pues, Se siente parte de, es que él es parte de. Qué bueno. ¿Y qué papel juegan los compañeritos en este proceso de pertenecer? Sus compañeros del colegio lo quieren muchísimo, sus compañeros están creciendo, ya este es su 4º año, él pasa 2º de básica en el colegio, no sé si puedo decir el nombre. Sí, por supuesto. El Colegio Monte Tabor, que es un Sí. colegio de primer nivel en nuestro país, es uno de los más reconocidos. Bueno, José María pasa 2º de básica, sus compañeros han ido creciendo y creo que ellos, como me lo dicen sus mamás, gracias a José María han aprendido muchísimas cosas y van creciendo de una forma orgánica, sin que nadie se los enseñe, sino por el día a día, en respeto, en amor, en empatía, en solidaridad. Aprendiendo de Valientes es un espacio interactivo, ¿no? Y me escriben a esta hora, porque hay muchas inquietudes de padres que preguntan, ¿no? Si los establecimientos educativos están preparados para generar verdaderos grupos de pertenencia. ¿Qué tipo de experiencia tiene usted? Nuevamente, yo siempre hablo de mi experiencia personal. El Colegio Monte Tabor, cuando nosotros tocamos la puerta, nos dijo que ellos no tenían experiencia trabajando con un estudiante con síndrome de Down, pero que estaban dispuestos a aprender, a trabajar en equipo.
con nosotros como los padres de José María, con el equipo terapéutico y con José María como protagonista del desarrollo, ¿verdad? Entonces yo creo que las escuelas no pueden poner esa excusa de que no están preparados, es que tienen que, porque todos los niños tienen derecho a la educación. Con toda esta experiencia, ¿qué acciones concretas fortalecen ese sentido de grupo? La cotidianidad, el día a día, el que las personas se den cuenta que José María no solamente está ahí para estar ahí, sino para aprender y también para aportar a la vida de los demás. Entremos al otro bloque. El siguiente bloque tiene que ver con la importancia del grupo de pertenencia en la seguridad y autonomía. Ya habíamos hablado algo de ese proceso, ¿no?, de seguridad, pero entremos a profundizar un poquito más. ¿Cómo impacta el pertenecer en la confianza del niño? Impacta totalmente. Yo creo que esa pregunta nos la podríamos hacer nosotros mismos, ¿no? Como personas sin discapacidad. El hecho de sentirnos parte de un grupo, el sentirnos acogidos, el sentirnos respetados, el sentirnos apoyados en nuestras necesidades, eso nos hace ser felices, ser seres humanos felices. Seguros y felices. Seguros, ¿no? y felices, así es. Un niño que se siente parte se vuelve más autónomo, tiene esa capacidad de autonomía. Por supuesto, esa capacidad de autonomía, esas ganas de aprender. También nuestros hijos aprenden mucho por imitación. Al ver a otros niños, ellos también aprenden. Entonces es un gana-gana, es un beneficio de doble vía. ¿Qué relación existe entre pertenencia y motivación? Como lo decía antes, el sentirte que perteneces te motiva a seguir adelante, te hace feliz. El sentir que compartes con otras personas y aprendes de ellas y esas personas aprenden de ti, creo que es algo que engrandece tu corazón. Claro, ¿y cómo influye esto en la capacidad de enfrentar retos? Todas las personas tenemos retos diarios, ¿no? Todos. Una cosa es las metas, pero hay retos que aparecen en la cotidianidad. Todas las personas tenemos desafíos. Yo siempre digo que una de las grandes fortalezas de José María, además de su seguridad, es su valentía. Él es un niño muy valiente. Él desde pequeñito, desde que estaba en la barriga, tuvo que afrontar muchos desafíos. Entonces yo considero que esa seguridad le da valentía para seguir adelante y para enfrentar sus desafíos diarios. ¿Y qué señales muestran que un niño está creciendo justamente desde la seguridad que le da el pertenecer? ¿Qué señales? Que sea un niño feliz, que sea un niño que se comporta socialmente, con el cual uno como familia puede tener una vida de lo más natural, de lo más orgánica como todos los demás. Veo muchas familias, a mí me escriben, familias que me dicen, ¿cómo haces para José María llevarlo al supermercado? ¿Cómo haces para salir a un almuerzo todos los domingos? ¿Cómo haces para viajar con él? De la forma más natural, porque lo he criado como un hijo más y le he dado las herramientas para que él pueda llevar esta vida de la forma más natural. Pongámonos en la otra orilla y para eso ingresamos pues al siguiente bloque, cuando no existe el grupo de pertenencia. Esto es sinónimo de ausencia y soledad. Sinónimo de ausencia y soledad, así es. Como lo decía antes Alberto, las estadísticas están ahí y las estadísticas en ese sentido son tristes en la adultez de las personas, no solamente con síndrome de Down, con alguna discapacidad. Hay mucha soledad. Por eso es tan importante, y nunca lo voy a dejar de repetir, el grupo de pertenencia para nuestros hijos. Y eso, mucho ojo, mamás, papás, eso es una labor de nosotros como padres. Como padres, ¿no? Como padres, no de los niños, porque los niños cuando son chiquitos no tienen esa habilidad, ¿verdad? Pero nosotros, no exclusivamente de los padres. De la familia. De los maestros, de la sociedad. Supuesto, de la sociedad. Pero todo empieza por la familia, nosotros creamos y que queramos lo mejor para nuestros hijos y los apoyemos en eso que ellos necesitan. ¿Y qué ocurre cuando no se construye ese grupo de pertenencia? Lo que decíamos antes, la soledad, la tristeza, la angustia. Las estadísticas sí son, si uno se pone a leer un poquito se va a dar cuenta que las estadísticas son bien altas. El 98% de las personas con síndrome de Down dicen que son personas felices, pero en la adultez también lo dicen que se sienten solos. Y ahí es donde debemos trabajar las familias. ¿Y cómo se manifiesta justamente pues esa ausencia y la soledad en los niños con síndrome de Down? Con tristeza, con soledad, con depresión. Por eso es que porque no nos enfoquemos tanto. Es verdad, nosotros queremos que nuestros hijos alcancen su máximo potencial cognitivamente, ¿verdad? Que lleguen a tener una carrera, que lleguen a trabajar. Perfecto, yo también lo quiero para mi hijo, pero también quiero que mi hijo sea una persona feliz, que se sienta integrada en la sociedad, que en el futuro tenga una pareja, que conozca el amor. Claro. ¿Y qué impacto emocional tiene esa falta de pertenencia? ¿Cómo lo dimensionamos? Como lo decía antes,
con el hecho de estar solos, de sentirse tristes y la depresión que muchas veces afecta a las personas con síndrome de Down en la adultez. ¿Y solamente a ellos o al entorno familiar también los afecta? Supongo que también al entorno, porque uno es feliz cuando su hijo es feliz y uno está triste cuando su hijo sufre, cuando su hijo se siente solo o cuando se siente rechazado. ¿Quién nos revela esta realidad sobre lo que aún le falta por conocer a la sociedad en torno a este tema? Que los padres y la sociedad debemos valorar las diferencias, debemos darle los apoyos que nuestros hijos necesitan de acuerdo a cada etapa de su desarrollo. Las terapias no hay que darles, no significa que porque el niño tenga muchas terapias el niño va a salir adelante, sino que, claro, ellos necesitan apoyo, pero tenemos que ver todo el contexto. Es la parte personal también que afecta muchísimo y en eso debemos preocuparnos como familias. En esta fecha tan especial que conmemoramos justamente, ¿no?, el Día Mundial del Síndrome de Down, a través de esta entrevista, a través de estas reflexiones, alcanzamos a comprender la importancia, ¿no?, la importancia del grupo de pertenencia en los niños con síndrome de Down, que definitivamente no es un concepto teórico, es una realidad que define su bienestar, su desarrollo, su felicidad, ¿no? Un niño que pertenece definitivamente florece, un Así niño es. que no pertenece se apaga en silencio. La pertenencia no es un favor, es un derecho, ¿no? La sociedad debe de ser empática en torno a este tema y definitivamente tenemos que tratar, ¿no?, de permanentemente tener todas esas conceptualizaciones, todas esas condiciones para ponernos pues en los zapatos de los niños que tienen esta condición, ¿no? Y Alberto, algo muy importante, ver a la persona más allá de la condición, ver sus capacidades, que todos tenemos capacidades, y no sus limitaciones. Claro que sí. Quiero agradecerle muchísimo a Catherine Cabrera, integrante de la organización Down GYE, Madre de José María, por permitirnos en este espacio justamente tener esos conceptos, esas vivencias, sobre todo, que son tan gratificantes, ¿ah? Muchas gracias Alberto y a todo el equipo por la invitación. Claro, y a nombre de Rafaela Mendoza Estrada, titular, directora de este espacio, agradecerles, ¿no?, por seguirnos día a día en la emisión de Aprendiendo de Valientes. Hasta una próxima ocasión, fuerte abrazo y sigan disfrutando del fin de semana. Gracias. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.